Yo voy a empezar tratando de entender el puente que nos conecte con el estado de la conversación sostenida en la noche anterior. Y aun cuando en la mesa redonda anterior fue sumamente dispersa y tocamos puntos de muy variada suerte, algo quedó en claro que pienso conviene tener como punto de arranque esta noche. Quedó en claro que la obra de arte, la obra literaria, el objeto literario, en este caso concreto la novela, y más específicamente la novela de Arguedas, que va a ser el motivo central de la discusión de esta noche, como toda obra de arte literaria, puede ser objeto pasible de distintos análisis, y que en la relación fundamental que convoca a estudiosos de ciencias sociales, creadores y críticos, que es la relación entre la obra de arte y la realidad, podría distinguirse maneras distintas de aproximarse a este objetivo. Por un lado, habíamos escuchado y resaltado el bagaje de experiencias, de conocimiento, de antecedentes, de información que surte al creador, y por otro lado ese elemento un tanto irracional, si se quiere, intuitivo, que es el que lo conduce en la configuración del mundo que crea y que opone como un resultado, como un símbolo al otro mundo distinto y externo, que es el de la realidad. Y veíamos que al estudioso de ciencias sociales, en su manejo con la obra literaria, le interesaba, suponemos, predominantemente la relación de ese mundo creado con ese mundo real, ya sea en tanto lo atestigua, en tanto es un microcosmos que de alguna manera da iluminación sobre el macrocosmos, o que lo deforma o lo modifica, y que en este trabajo genera o puede generar ciertos mitos que a su turno revierten sobre el lector y sobre la realidad, y en esa medida influyen sobre la realidad. Pero veíamos que para el crítico literario, para el estudioso que se aproxima al texto literario con ánimo de entrar en él y encontrar algunos indicios que le expliquen y le iluminen el texto literario, la realidad externa, en una antípoda frente al estudioso de ciencias sociales, no es ningún elemento pertinente ni relevante. Que la realidad que cautiva al crítico es aquella que ha sido plasmada y que ha sido construida dentro del texto a despecho de las intenciones, a despecho de los materiales con los que primariamente comenzó a trabajar el creador, el novelista. Y que la realidad del texto para el crítico es aquella que se ha configurado y que se ha elaborado como una verdad interna, una relación de elementos que hacen del todo una fuerza dinámica que cobra vida cuando se aproxima el lector e insufla en ella una experiencia vital que se combina con la experiencia depositada por el creador en el texto. Esta noche, pues, vamos a continuar desde este punto, es decir, esta noche vamos a poner en ejercicio estas tres maneras o estas tres formas de opinar sobre un texto literario que es todas las sangres. Por una parte, veremos el testimonio de la crítica en cuanto a lo que la crítica encuentra en la obra, la crítica literaria. Por otra parte, escucharemos el testimonio del autor para refutar, admitir o discutir los puntos de la crítica literaria. Por otro lado, veremos el testimonio de los estudiosos de ciencias sociales en su opinión sobre lo que dice el autor y lo que dice la crítica, y posteriormente un cambio libre de todos contra todos. Para avanzar un punto más, me toca a mí decir en algo lo que yo como lector y como estudioso de la novela encuentro en la obra de Arguedas. Y partiré por una premisa, por un elemento previo. En crítica literaria, el sentido de mensaje como un desprendimiento simbólico, como un metalenguaje que emana de la obra literaria,
que está dado para el crítico no por la suma de los valores semánticos, de los valores de contenido, sino por un proceso de sublimación o de decantación. Ocurre lo mismo que sucede cuando aprendemos una lengua extranjera y escuchamos algo de aquello, como por ejemplo, estás en la luna de Paita, o quién te dio vela en este entierro. Y entonces, si nosotros sumamos los valores semánticos de cada uno de estos elementos, de estás, de luna, de Paita, tenemos un resultado semántico, pero no entendemos el significado que se opera dentro de este sintagma, y que es propio e inherente del sintagma y distinto de cada uno de los elementos que sea en él. Pues bien, esa es la premisa de la que parto yo para entender, o para tratar de entender, el mensaje que está en la novela de Arguedas como un metalenguaje. Podría decir entonces que para mí, acabada la lectura, concluida la experiencia, que significa revivir muchas experiencias propias y ajenas en este libro, todas las sangres se me manifiesta como una presentación de una imagen total del Perú, que en esta imagen presencio una serie de conflictos que surgen primero en un círculo pequeño, en el ambiente familiar, entre el padre y la maldición de los dos hijos, que luego se desplaza a una pugna entre la familia y el pueblo, que luego se ve al sistema feudal en la pugna entre los intereses de esta gente y los de las comunidades circundantes, que luego se ensancha viendo diferentes matices en el desarrollo de una mina y en el mantenimiento de un sistema tradicional y un tanto anacrónico de comportamiento humano y de conducta cristiana, que luego deja de ser ya una célula menor, sea familia, sea pueblo, sea hacienda, sea conflicto de hacienda con pueblo, y se convierte en una pugna de intereses entre un sentido de desarrollo moderno, mecánico, y un sentido anacrónico y arcaico de apego a ciertas normas tradicionales y culturales, que finalmente se convierte en una pugna entre súbditos intereses nacionalistas e intereses económicos extranjeros, y que finalmente todo esto se coordina como una realidad polivalente que se me grafica a mí como un poliedro con muchas caras que refractan la luz que cae sobre él simultáneamente con distintos grados de intensidad y distintos colores, pero que la realidad se da como una combinación de todas estas caras y no como ninguna de ellas. Pero esta visión de la realidad tensa, encontrada, que se va reflejando y definiendo por pugnas, que se va manifestando en una quiebra sucesiva de normas morales, es al mismo tiempo, creo yo, un enfrentamiento de la aceptación de una idea de desarrollo evidentemente materialista, evidentemente cuantitativa, evidentemente rentable, frente a una idea que no se explicita en la obra, pero que por contraste se aparece en un desarrollo en el cual el hombre sea el centro, en el cual el sentido de cultura y de derecho a la cultura, como uno de los rostros de una comunidad mayor, devuelve a la novela, y a través de la novela un contenido y un horizonte de humanidad auténticamente cristiana, que se frustra tanto en la perspectiva de Fermín como de Turull. En cierta medida, Todas las sangres es pues una repartición del Perú. Todas las sangres es un rostro múltiple del Perú, rostro múltiple y polivalente, y todas las sangres es un rechazo de caminos que pueden descartarse, apelando a una visión integralista en la que el hombre y su cultura se conjuguen y entreguen un mosaico armónico en el que los valores de fraternidad y de solidaridad alcancen un rango predominante. Bueno, me toca a mí expresar algunas de las observaciones quizá desordenadas como lector. Me
refiere la novela. Yo pienso que dentro de la obra política de Arguedas, esta primera novela que puede llevar incómodo, pero inevitable, de telenovela social, de novela francamente social. Esta calidad, la de ser una novela social, no es solamente la mera consecuencia de la peripecia realista o las peripecias realistas que se narran dentro de la novela, y tampoco brota solamente del contexto natural en que esas peripecias se producen. El enfoque social es la raíz misma de la novela, es su razón de ser, es la perspectiva central desde la que se contempla esta ancha, esta vasta realidad que configuran la imaginación, la realidad misma, la memoria de la realidad y, sobre todo, la adhesión espiritual a ese medio. Yo veo la novela como un retrato muy cabal, muy complejo, por momentos inaccesibles y por momentos misterioso, no totalmente claro, pero un retrato suficiente de uno de los aspectos fundamentales de la configuración sociológica peruana. Yo veo en la novela de Arguedas un retrato del Perú feudal. Y veo a este mundo feudal en un momento crítico, en un momento especial, en un momento en el cual la configuración feudal del mundo andino se articula dramáticamente, busca articularse con un contexto capitalista burgués. Yo creo que los dos personajes, aunque profundamente reales, simbolizan estas dos actitudes. Fermín y don Bruno quieren decirnos cada uno de ellos que hay dos modos de encarar la realidad, de encarar el problema que alrededor del cual gira toda la novela. Don Fermín mantiene un tipo de ideología, vaga ideología, feudal, paternalista. Es un hombre que quiere tanto a sus indios que los maltrata, los ama y los hace sufrir. Es un duro padre de familias para ellos y odia cualquier posibilidad de cambio, porque su mundo está configurado de forma vertical, de tal modo que cualquier modificación puede acarrear consecuencias inevitables, dolorosas, en todo caso indeseables. Ese es Don Bruno. En cambio, Don Fermín es un hombre de mentalidad moderna, podríamos calificarlo como un hombre, un burgués, un capitalista de mentalidad burguesa. Hay un parlamento de este personaje en el cual se revela muy claramente esta ideología que sostiene con mayor coherencia que su hermano. Yo no pretendo la insensatez de destruirla, sino incorporarme a ella para ver un poco la dirección que lleva, se refiere a la familia. No debe digerir únicamente para los extranjeros, sino también para los capitalistas peruanos. Este país merece ser grande, puede serlo. Únicamente el capitalismo lo conseguirá. Necesitamos la satisfacción de nuestras ambiciones y no ser más que gusanos que engordan al monstruo extranjero. Este monstruo debe respetar nuestras ambiciones a cambio de que nosotros respetemos de él. Ahora no toma ni quiere tomarnos en cuenta como a socios, sino como a sirvientes, como a Pongo. El Perú da vergüenza. Indios idólatras, analfabetos, de estatura salvaje y despreciable, gente que habla una lengua que no sirve para expresar el raciocinio, sino únicamente el llanto o el amor interior. Hay que hacer de ellos lúcidos obreros de las fábricas y muy regularmente abrir una puerta medida para que asciendan a técnicos. El mundo futuro no es ni será de amor, de la fraternidad, sino del poder de unos, de los más serenos y limpios de pasiones, sobre los inferiores que deben trabajar. La fraternidad es el camino de retroceso a la barbarie. Dios creó al hombre desigual de facultades. Eso no tiene remedio. Esa es la configuración del mundo que postula, que sostiene Don Fermín.
Como ha dicho Escobar, al comienzo esta pugna es meramente familiar. Son dos actitudes que oponen a dos hermanos, malditos por tu padre. La novela, caudalosamente, mediante recios empujones de su material narrativo, va a transfigurar, a transformar esta anécdota menor en un comienzo en una coyuntura que permitirá apreciar estas dos actitudes sobre un plano social ya muy vasto. E incluso se saldrá la novela del ámbito propiamente andino y nos llevará hasta el medio urbano, hasta Lima, donde veremos cómo la pugna entre los dos hermanos repercute sobre instituciones, sociedades, consorcios, realidades que antes parecían intocables por esa. Ese es el primer enfoque que puedo hacer de la novela. La consecuencia de esta visión creo que podría explicarla en una segunda rueda, para no ser tan extenso. Yo me pregunto si recientemente Arguedas postula en su novela algo concreto sobre la realidad peruana. Si hay, previa a la creación literaria, una visión del Perú, una concepción, una ideología del Perú, una doctrina del Perú, o un conjunto de ideas, de principios ideológicos cuya novela ilustre a través de lo que es, a través de una narración. Y yo encuentro que tal postulación no existe. Que Arguedas, al narrar, prescindiendo de los valores puramente literarios y estéticos y de lenguaje de la novela, encuentro que José María Arguedas tiene una doble visión con respecto al Perú, exhibe una doble doctrina, manifiesta una doble concepción del Perú que resulta en cierto modo contradictoria, aunque él conscientemente no lo cree así. Esa doble visión es la siguiente. Por una parte, la novela presenta una concepción mágica de la naturaleza, una concepción indígena, relativa a la concepción indígena, prestada, heredada, tomada de la concepción indígena del mundo, un cierto panteísmo donde las flores se animan como seres humanos, donde los pájaros tienen una condición de símbolos, donde la vida animada e inanimada del mundo manifiesta mediante alegorías cierta presencia superior, cierta presencia, yo diría, divina. Eso, por un lado, le viene a Arguedas, creo yo, de su formación quechua, de su infancia al lado de los concertados, a quienes, según su propia confesión, él debe tantos de sus amores y sus odios. Pero por otro lado, Arguedas tiene una formación universitaria, occidental, una formación científica, de la cual no puede prescindir. Y entonces, al mismo tiempo que plantea esa visión mágica del mundo, en la que está incluida también la sociedad, porque la visión de Don Bruno, el feudal, es una concepción mágica. Al mismo tiempo que esa concepción mágica del mundo que hereda del indígena, está su concepción racional y científica de la sociedad. Y entonces se plantea la dicotomía de la lucha entre el mundo, la burguesía nacional y el imperialismo.
Esto es, a mi juicio, un carácter superpuesto, juxtapuesto, no compenetrado entre dos ideas, dos doctrinas, dos ideologías que conviven en Arguedas y que todavía no se han convertido en una sola, no se han unido, no se han confundido en una sola concepción del mundo. Entonces yo creo que por eso es que si se mira la novela desde un punto de vista sociológico, se encuentran enormes contradicciones. La novela, por ejemplo, parece, y esa es mi impresión de lector, parece que Arguedas toma partido por el feudalismo. Personalmente, por ejemplo, pese a que el personaje no está pintado, el retrato de Don Fermín es algo que los franceses llamarían un portrait chargé. Pese a eso, mis simpatías estaban con Don Fermín, mis simpatías del lector, porque Don Fermín, en cierto modo, era un paso progresista, un paso hacia adelante, socialmente hablando, social y económicamente hablando. Pero yo notaba que el novelista se inclinaba, que el autor se inclinaba, no sé si a pesar suyo, por esa figura mágica, divinizada del feudal que hereda su poder y su mando de los dioses, o de los que representaron en un momento dado los dioses en el Perú, que fueron los conquistadores. Entonces, encuentro una contradicción, porque encuentro dos concepciones del mundo. Veo que sociológicamente la novela no sirve como documento, salvo que se establezca muy minuciosamente, muy prolijamente la línea de separación de estos mundos, cosa que creo que es una tarea imposible de realizar. Eso es todo. Con respecto a los juicios de Alberto Escobar, José Miguel Oviedo, quizás sería útil que yo expusiera algún juicio. Estoy de acuerdo con Alberto en cuanto que en última instancia la novela se ofrece una imagen de la lucha de quienes desean en el Perú un mundo de fraternidad y es posible forjar mediante concepciones científicas muy modernas y el capital de la tradición indígena que está orientada en el sentido de la fraternidad como la fuerza que llevará a la humanidad en su inevitable camino de ascenso hacia formas en que la realización de las virtudes humanas sean mucho más plenas. En la actualidad hay una lucha universal entre estas dos tendencias. La tendencia que considera que la iniciativa privada es la fuente del progreso. Su pregonero en la novela es Don Fermín, un poco a la peruana. La otra tendencia es
igualmente universal, que abarca ahora a la humanidad entera, es la de que es posible forjar una sociedad en que el individuo no vea en el otro individuo un competidor, sino alguien que le auxilie a hacer lo que él es capaz, a desarrollarse como ser humano en beneficio de los demás seres humanos. Quisiera decirle que esta advertencia vale únicamente para los que no me conocen como amigos, de que no soy un erudito, mi formación universitaria es débil. En tal sentido, la fuerza de la tradición, cuando yo viví en la niñez, los valores que se me contagiaron en la infancia siguen influyendo de manera muy poderosa en cuanto pienso y en todo lo que siento como miembro de la sociedad. Digo esto porque estas tendencias de fraternidad, de la posibilidad de crear un mundo mejor al que todos aspiramos, mediante la colaboración y no la competencia, es posible. Y esta concepción no la he tomado exclusivamente de los libros, sino que primero la sentí, incluso la expuse, cuando no tenía noción ni de lo que eran ciencias sociales, ni de lo que era antropología, ni de lo que era política. Hay pues una concepción, y esa pregunta es muy útil, la pregunta que hace Sebastián. Yo te quiero hacer una pregunta. Don Fellini representa la iniciativa privada de competencia. ¿Quién encarna al otro? Lo otro lo encarna el Don Huica, está muy claro. Lo encarna del único modo en que es posible hacerlo en una novela. No con ideas muy originales, muy verosímiles, en un personaje que padeció y cosechó las experiencias que él, en los diferentes niveles en que vivió y en los diferentes ambientes en que pasó su vida. No hay, y esto puede ser quizá una base muy céntrica, pero importante, alrededor de la cual pueden surgir otras ideas, una contradicción en la concepción de la obra. Por supuesto que no. No hay una contradicción entre una concepción mágica y una concepción racionalista, sino que cada personaje ve al mundo de acuerdo con su formación humana. Cuando Rendón Mujica o los personajes indígenas hablan del mundo, lo hablan tal como ellos ven el mundo. Eso no quiere decir que yo vea el mundo enteramente como ellos. Es probable que yo esté en parte transido
de esa visión del mundo. De tal modo tranquilo que soy capaz de mostrarlo con con rasgos auténticos, en que estos personajes aparecen de veras como personas perfectamente verosímiles y no como artificios, porque yo estoy dentro de ellos, yo he sentido también el mundo como ellos, pero también veo, y en eso sí, para eso sí me sirve la universidad y me ha servido muchos años de experiencia que tengo de la ciudad, de mis preferencias políticas, doctrinarias. Todo el mundo como desde un punto de vista completamente racional. Y en República hay una integración, no sé si la palabra puede ser válida o no, pero aquí con el auxilio de todos los demás, llegaremos a ver si la palabra es o no precisa. De este mundo racionalmente comprendido y de lo que él es capaz de tener todavía también él en sí mismo esta concepción indígena del mundo. Cuando habla del potro, le dice a don Fermín, hay la luz de la luna está brillando sobre el potro, como si fuera una luz diferente. Entonces él siente la belleza de la luz sobre el cuerpo del potro, con ojos y con una sensibilidad absolutamente indígena, muy original. Pero por otro lado, le dice al potro, tú vas a desaparecer, tú no vales nada. Una máquina puede trabajar 100 veces más que tú. Y entonces él está allí reflexionando como una persona que ha aprendido encima las ideas, los elementos de las ideas sobre la sociedad, sobre cómo marcha la sociedad, sobre quiénes la manejan, hacia dónde la manejan y hacia dónde quiere él que la sociedad se lleve. No hay contradicciones. Es decir, las contradicciones son las que naturalmente existen entre las diferentes gentes de nuestro país, diferentes modos de ver el mundo. La gran ambición del libro fue precisamente mostrar esa multiplicidad de concepciones según los grados de aproximación de un mundo por otro. La simpatía por don Bruno está perfectamente explicable porque don Bruno es un señor feudal completamente indigenizado. Como hay, está lleno de ideas indígenas hasta dónde es este señor desde el punto de vista de sus creencias religiosas, hasta dónde es un católico, hasta dónde es un indio. Y cuando los otros personajes hablan de él, por ejemplo Matilde, que es una persona de la costa, lo describe como un sujeto lleno de misterio. Y esos misterios vienen de que él se ha indigenizado. Y hay una cosa más, y ustedes me están obligando a hacer el análisis del libro, que yo no lo hice. Ahora, por primera vez lo estoy haciendo porque mientras escribe, felizmente uno no piensa. Se piensa antes, pero en el momento de escribir no, y se puede pensar después de acuerdo. Ya me escapó la idea que era lo que iba a decir. Hay aparentemente desconcertantes puntos de contacto entre don Bruno y el don. Los dos son gente de extracciones sociales absolutamente opuestas.
Su experiencia del mundo, de la sociedad, es totalmente distinta. Pero hay una raíz común que es sustancial en ambos. Es lo que don Bruno tiene. Mi padre era abogado, pero no dio los médicos, se hacía curar con poco. Y creía en por lo menos el 80% de las supersticiones típicamente geográficas. Don Bruno considera la ambición como el vicio mayor que lleva el hombre dentro de sí mismo, como la fuente de su posible destrucción futura. Él no cree lo mismo. Hay un diálogo entre don Bruno y el don Mujica en el segundo capítulo, y esto me lo sé porque he tenido que hablar ahora sí algunas veces sobre este libro. Porque cuando el don llega al pueblo, don Fermín lo recibe con entusiasmo. Es un indio que se ha convertido en mástil, mestizo. Y inmediatamente don Fermín siente el poder de ascenso de lo que hay de dinámico. El don lo quiere llevar a la mina. Pero ese mismo, eso también ha dolido don Bruno y por eso lo rechaza. Dice que no se vaya a presentar jamás en su hacienda. Y el diálogo se produce entre ambos personajes que es crucial en este libro. Cuando se entera don Bruno de que don Fermín ha nombrado a Bruno capataz de la mina. Entonces considera que don Bruno que ha quebrado el pacto según el cual don Bruno consintió que sus hijos fueran a trabajar en la mina, o sea que no se contaminaran como los demás peones. Y él considera que lo ha puesto bajo el gobierno precisamente del mayor corruptor, según su opinión. Y entonces viene ese diálogo en que le dice cuál es el mayor mal. Dice, ¿tú crees que yo soy un violador? ¿No ves en mi cara lo que tengo de maldito, de sucio, de asqueroso? Y el don le dice con toda limpieza que no ve nada. Y se produce una identificación entre ambos, porque hay elementos entre ellos idénticos. Y no podíamos quizás considerar esto como una contradicción, sino como fases de una realidad. Una pequeña, porque ya, como hace muy breve. Yo quiero aclarar que me comencé preguntándome, ¿postula la obra alguna doctrina, algo relativo al Perú, que pueda aprovechar la sociología? Y contestado, no postula nada, porque postula dos tesis, en realidad. Postula una parte de la necesidad de la pervivencia de lo que llama José María una tradición de colaboración, de cooperativismo, de solidaridad social, y ante la otra contradicción postula el triunfo de la burguesía nacional. Pero libre de estas dos cosas, de estos dos principios, hay una isla tocada que es don Bruno. Luego Mujica representa la solidaridad social, representa los valores originales. Ha aceptado Fermín, la iniciativa privada, liberal, capitalismo. ¿Qué representa don Bruno? ¿Cuál es la relación de don Bruno con el don Mujica? No es don Bruno el feudal que, chapado de cultura indígena, compenetrado con el mundo indígena, eso no sigue siendo un propietario, un explotador, un católico que basa toda su moral en el principio del pecado, por lo cual es
antes católico que mágico. Esto es lo que me he preguntado, lo que me he tratado de responder. Por otro lado, ¿cómo postular la solidaridad social, la fundación de una sociedad socialista? Que es también mi punto de vista. Yo soy socialista. Sin que en esta trama social aparezcan dos elementos fundamentales, dos enemigos fundamentales, junto con el imperialismo, que es el ejército, está ausente, y la iglesia, que también está ausente. Entonces la trama del poder, la estructura del poder, tampoco es muy grave. Los valores literarios de toda la sangre me seducen, soy un admirador de la novela, pero no creo que es un testimonio válido para la sociología. Tal vez la novela contribuya a cambiar el país, también eso es posible. En el propio Quijote hay una contradicción. Nadie se acuerda que Don Quijote muere apurando, que Alonso Quijano muere apurando de Don Quijote y se convierte en Quijotista. Para todo el mundo sigue siendo el caballero andante, que destruyó prácticamente, que puso fin a la sociedad de el hito literario del Renacimiento. Pero, aparte de estos valores literarios, estéticos, novelísticos, lingüísticos, etc., sociológicamente, me parece que su testimonio es en todo caso parcial, tubular o incompleto, lo cual no significa que la novela me ilustre, puesto que, como te he dicho, hay un artículo de casi 25 páginas de la Universidad de México sobre la novela. Perdón, sobre María. No. Pero es que todavía que estamos sobre el tema de la sociología. Yo quería superponer una observación mía a la que hace Sebastián, porque parcialmente coincide, y yo te rogaría que contestaste y que quede conveniente todo un solo punto, ¿no? Yo, repito, veo en parte las opiniones de Sebastián, pero lo voy a fijar mi objeción, o mi pregunta más bien, en un aspecto concreto de la novela. Ya sabemos que Don Fermín es el capitalista burgués. Ya sabemos que Don Vilca encarna la visión fraternal del mundo indígena. Y Bruno es un feudal a la antigua, es un feudal paternalista, el viejo molde del terrateniente, del propietario. Pero hay un momento en que el lector se puede confundir, porque Don Vilca opta finalmente por Bruno y se queda con Bruno. Eso me parece confuso. O sea, el hecho de que este hombre mestizado, que ha hecho su aprendizaje en barriadas, ha comido con animalitos, ha comido basura, ha convivido con niños desnudos, ya ha visto el hambre, ya ha hecho una experiencia dura de la vida en la urbe, vuelve y elige al propietario, paternalista, bondadoso, pecador, no sé, pero elige siempre al Señor. Y esto me parece algo extraño en la novela, desde el punto de vista sociológico. Entonces yo creo que coinciden un poco las observaciones de Marcelo con las mías. Creo que podría ser de partida de discusión, o de aclaración por tu parte. Ha tenido la palabra yo pensé que en la mesa redonda de esta noche, primero los críticos literarios íbamos a hablar de un punto de vista de crítica literaria y que luego los institutos sociales iban a poner el punto de vista técnico desde el ángulo de las ciencias sociales. Pero dado que mis amigos queridos Sebastián y José Miguel se lanzan ejercen la crítica dominicalmente en el diario. Yo soy director. Entonces, cuando ya tiene que comunicar es un crítico dominical como un poco impúdico. Pues también yo puedo lanzar el suerte de opinador sobre el aspecto sociológico de la novela en este caso. Yo quisiera decir que en las dos observaciones que he escuchado, la de Sebastián y la de Oviedo,
encuentro yo un punto de partida discutible y quizás frágil. Es decir, que se está tratando de leer la novela exactamente como decía yo que no se debía leer Estás en la luna de Taita, porque se está tratando de leer el significado de Bruno con el significado de Fermín, con el significado de Rendón y yo creo que en esa forma no sale el significado simbólico, porque la novela, a mi juicio, es un testimonio de dos conflictos, de dos niveles de conflictos. Hay un nivel de conflicto socioeconómico al cual se puede referir el funcionamiento o no funcionamiento de una estructura de poder. Yo creo que la estructura de poder está incluso en la novela claramente tipificada porque la represión policial existe, porque el comportamiento del prefecto existe, porque la actitud del teniente de la policía existe, porque hay todo un conjunto de elementos que sirven a un sistema de intereses. Pero lo que yo quiero decir es que la novela corre en dos niveles, y uno es el conflicto económico-social en esta pugna entre una visión de un feudalismo decadente que trata de renovarse, o que trata de defenderse, o que trata de reconcentrarse en una visión paternalista mágica, y la otra que es el conflicto implícito en toda la obra griega, es el conflicto entre el punto de vista occidental y el punto de vista bonito. Entonces, esos dos conflictos se dan plenitud en la novela. Y esos dos conflictos no aparecen linealmente, sino que aparecen mezclados, confundidos, resquebrajados. Entonces se dan patrones aindiados, indios amestizados, racionalistas con cierto sentido religioso, mágicos con un sentido racionalista. Y es precisamente esta confusión, este mundo desarticulado y desintegrado, el que para mí es el testimonio de la confusión mental, real y social que es el Perú de hoy. O sea que lo que ustedes ven como defecto, yo veo como positivo. Un mundo confuso hace una novela confusa. No es confuso, es un mundo no hace una novela, un autor hace una novela. Que pertenece a un Y mundo. el mundo de la novela, Rectifico mi pregunta. Un autor perteneciente a un mundo confuso debe hacer novela confusa. no, un autor puede ser una novela lúcida, pero no estamos aquí para discutir la novela que debió haber escrito Arriaga. Por eso te pregunto. Disculpe, una sola pregunta. ¿Cómo hablar de un todo simbólico sin descomponerlo? Para usar tu metáfora. ¿Cómo hablo del poliedro, iluminado por todas partes, sin mirar cada uno de sus lados? Bueno, yo he sugerido que esas distintas aristas o esas distintas caras, si se trata de ordenarlas, se distribuyen o se organizan dentro de dos niveles de conflicto fundamentales. Y en eso, si yo parto de esa premisa, yo encuentro que se ha enriquecido la visión novelística de Arriaga, porque en todas sus obras anteriores el problema era local, el problema era grupal. Entonces, toda la sangre nos da la imagen del problema local, del problema humano, del problema regional frente a la capital, e incluye el Perú dentro del mecanismo internacional de los monopolios y de los intereses internacionales, y coloca esta situación del indio y del mestizo y del mundo limeño y del mundo indígena dentro de una perspectiva mundial de la época. Y en ese sentido hay una evolución extraordinaria desde Yagua Fiesta hasta toda la sangre. Evolución en la concepción, aparte de toda la evolución y enriquecimiento del aparejo técnico, que es netamente literario y evidente apenas se abre la novela, porque se ha roto la construcción lineal de ambiente, personaje, problema y solución que aparece, por ejemplo, en Yagua Fiesta con los grupos juntos. Entonces, la parte técnica. Esa es la parte técnica que es como un eco que permite que surja, porque con el otro sistema técnico es imposible presentar estos conceptos. Hay un entrabamiento entre esta renovación técnica y este descoyuntamiento y enriquecimiento del poliedro que es esta realidad, y que evidentemente es confuso, pero en la confusión está su secreto. Es su mérito, o su naturaleza.
Bueno, Alberto siempre me ayuda y esta vez yo un poco predecido. Yo no he hecho una novela escrita, gracias a Dios. Yo he hecho una novela. Que falte el ejército, que falte la iglesia, no creo. Está en todas partes, casi en cada página. Pero no lo está como un panfleto o como una tesis. Está como en una novela. Por otro lado, hay una apreciación un poco errónea de parte de José Miguel cuando dice que Rondón de Don Mujica opta. Él maneja a todos los demás. ¿Quién es? El Don Mujica. Engaña a todos. Y él hace el destino de gran parte de la obra de Don Bruno. Por otro lado, no es el único señor feudal que aparece en la novela. Está Don Lucas, está Cisneros, hay otros señores feudales. Y precisamente Don Bruno a quien mata es al señor, a uno de los señores feudales. Es el señor feudal a la antigua. Él quiere una cierta modificación de la conducta del señor feudal. Es una dirección de tipo católico, mágico, En todo caso, no sustancial. Ah, no, porque si no fuera tan sustancial, ¿por qué va a matar a su hermano, el señor feudal? Si fuera igual a él, no lo mataría. Es tan opuesto a él como don Fermín. De allí, para don Bruno, don Lucas es una bestia enemiga del ser humano, en la misma medida en que lo es para el don Lucas. Así que no hay un solo señor feudal. Yo he tenido la fortuna de ver varios de esos tipos en la tierra. Y los he mostrado. Hay del señor ilustrado, que es el jefe, una especie de director ideológico de los patrones del pueblo este, que es el que dirige el debate cuando hay una reunión de señores en la casa del prefecto, precisamente para decir qué es lo que debe hacer el prefecto frente al conflicto. Y la mayor parte de los señores feudales están en contra de él. Incluso usen un plan para hacerlo pasar por loco, porque lo ven como una amenaza. Es una amenaza de una naturaleza enteramente distinta a las otras amenazas, a los privilegios de los señores. Ahora, cuando Sebastián dice que es una novela sociológicamente no me acuerdo qué términos hace, que no es un testimonio. Bueno, diablos, es un testimonio, entonces yo he vivido por gusto. He vivido en vano, no he vivido. No, yo he mostrado lo que he vivido. Ahora, puede que me demuestre que eso que he vivido no es cierto. Lo aceptaré, bueno, con gran alegría. Pero yo no he sacado esas cosas. Hay algunos elementos, sí, que no son exactamente sociológicos y que no son un testimonio exactamente etnográfico. Y yo estoy esperando que aquí los etnólogos lo digan y seguramente lo van a decir. Y yo voy a confesar que hay algunas cosas que no son exactamente etnográficas y que pueden por eso conducir a ciertos errores. Pero es que leer una novela sabe que está leyendo una novela, no un tratado de sociología. Los críticos han acabado sus
ponencias, desembocando en el campo de la sociología y de las ciencias sociales en general. Yo quisiera ver cómo un sociólogo puede considerar esta novela que es netamente una novela social. Creo que la relación la reacción de un sociólogo frente a esta novela puede ser doble. La primera es de preguntarse en qué medida este romance, esta novela social, que es Toda la Sangre, refleja la sociedad. La segunda pregunta del sociólogo es la siguiente. En la medida que la novela social, por definición, aspira a tener una acción sobre la sociedad, ¿cómo y cuál es la praxis de Toda la Sangre? A la primera pregunta, algo contestaré por una otra pregunta. Algo me extraña en esta obra y particularmente el marco general dentro del cual se inscriben los personajes. Yo quiero decir la estructura de casta. Esta novela describe una estructura de casta. De un lado indios, de otro lado mestizos, los blancos, la casa dominante, que a mi parecer ha desaparecido y ha desaparecido desde hace años en el conjunto de la sierra peruana. Y me pregunto si no hay en esta novela que aspira, que pone en escena personas metidas en situaciones actuales, si no hay un desnivel histórico, si no hay dos planos históricos diferentes, bien diferentes, pero confundidos. La segunda cuestión, el segundo tema, ¿no?, dentro de la primera cuestión, es, a mi parecer, la tentativa del autor de prestar cara a mecanismos económicos, prestar caras feas a mecanismos económicos que son feos por ellos mismos. Y me pregunto si era necesario prestar la cara no tan horrible, sino tan caricatural, tan rudimentaria para mecanismos sociales, que por definición son impersonales y horribles por ellos mismos. La segunda cuestión, es decir, la praxis de la novela, la influencia, el impacto que puede tener la novela sobre la sociedad, contestaré de dos maneras. Primero, el autor sostiene una posición absolutamente indigenista. Por mi parte, por ejemplo, el caso típico es que todos los indios son buenos. Los mestizos, los blancos pueden ser buenos, son raros, son buenos, pero por el general son malos. Rendon Wilka, por ejemplo, que es un niño, al principio de la novela, un niño en proceso de cholificación, encuentra al final la salvación y la pureza, conserva su pureza, volviéndose indio. Yo no sé si una actitud así puede ser políticamente sostenible y científicamente
válida en 1965 en el Perú. Yo he vivido 2 años, 18 meses en Montevideo, que es decir, en la región de actividades extranjeras, y no encontré chinos, sino campesinos explotados. Dentro de estas mismas preguntas, hay también un contenido filosófico subyacente que me asuste un poco. Me parece que hay una magnificación del instinto, de un instinto casi biológico que se encuentra dentro de los simios. Instinto biológico que hace que los simios, como una brújula, se dirigen siempre hacia lo bien y lo bueno. A esta actitud, este instinto, a ese instinto se opone el pensamiento lógico, racional de los empresarios, pensamiento, lógica, que siempre o casi siempre desemboca sobre el caos. Y entonces, a esta pregunta, esa segunda pregunta sobre la praxis de la novela, tengo muchas dudas, o por lo menos tengo dudas sobre la acción positiva que puede tener la novela, el impacto positivo de la novela. A mi parecer, tendría un impacto, a mi parecer, más bien negativo. Es lo que tenía que decir. Antes de que conteste el autor, yo quisiera hacer una por 2 razones, hasta por 3. La primera es porque en realidad mi intención es complementaria al señor Pablo. En segundo lugar, porque está aquí presente el señor Quijano, el sociólogo peruano, que es miembro del instituto, además, que sería conveniente que se acercara para participar en el debate. Porque sería sumamente importante escuchar su opinión por varias razones, además de su calidad sociológica. El hecho de que él sostiene una tesis un tanto discrepante con la tesis del autor. Y en tercer lugar, porque yo soy en cierta forma el inventor de esta cosa, el culpable. Y además no tengo categorías de sociólogo, en mi opinión, aunque se da dentro del campo de las ciencias sociales, se da sin la preparación de vida. En este pequeño estudio vamos a entrar al fondo del problema. En primer lugar, y también todavía sigue la entrada, la introducción, yo creo que debo declarar honestamente 2 cosas. Que la novela me ha apasionado la lectura, me parece una novela excelente. En segundo lugar, que creo que hay una coherencia dentro del mensaje. Ahora, que esa coherencia no creo yo que corresponda estrictamente a la realidad, y tampoco creo que propone un mito que sea útil u operatorio para la transformación del Perú. Creo que, en primer lugar, la novela tiene un excelente, muy válido sabor de denuncia del sistema opresivo social que permite y ampara el abuso del poder y en cambio castiga en forma enérgica e implacable la respuesta humana en defensa y reivindicación de derechos natos del hombre. Creo que esto es un hecho cierto, un hecho positivo, sobre el cual la novela insiste repetidas veces y que es uno de sus valores reales. En segundo lugar, creo que la novela
se da desde una perspectiva que tiene un enfoque a partir de una perspectiva que resulta un tanto ofuscante para poder concebir al Perú como totalidad. Se da a través de una familia de gamonales. De una familia de gamonales que uno sin quererlo y el otro queriéndolo se han en cierta forma aindiado. Y esto inclusive pone en tela de juicio el carácter y la definición de lo indio. Lo indio, en primer lugar creo que lo indio, lo que llamamos indio, no es lo incaico ni lo precolombino, sino que es un fruto de la manipulación colonial española. Creo que los valores de los llamados indígenas son valores españoles que al aculturar al indio introdujeron un elemento discriminatorio. Es decir, lo aculturado, le introdujeron el vestido indígena, el vestido llamado indígena, que era un vestido español, le introdujeron costumbres y prácticas religiosas que no fueron totalmente asimiladas, le introdujeron los moldes de organización comunal española, pero todo esto con un sentido ambiguo. Y que ese sentido ambiguo consiste fundamentalmente en que se ordenó una calidad de indios. Y al ordenar una calidad de indios se creó la ambigüedad en la posición de esta clase discriminante. De aquí que el término indio mismo para mí tenga un contenido discriminatorio y un contenido pasatista que es preciso revisar y analizar profundamente. Pero estos valores indios que sobrevivieron precisamente gracias a esta discriminación invadieron al mismo tiempo la cultura total de la colonia y especialmente la cultura de los grupos serranos. Y así es que aparecen estos señores feudales, estos gamonales, imbuidos de valores paganos y de valores indígenas. Lo indio no es, por tanto, una especie de una clara distinción, sino que en la medida que existe, es algo ambiguo que precisa definir, porque siempre se es indio para alguien. Alguien es más indio que otro. No hay un valor indio absoluto. Desde esta perspectiva, me parece que el concepto de indio se idealiza. Y al idealizarlo, se le propone como un modelo para el futuro, el Perú futuro. Es sumamente importante. El señor Rendón Wilca, como ha señalado el señor Fabio, el señor Rendón Wilca se salva, porque a pesar de haber caído en la tentación de la ciudad, regresa, mata y vive. El señor Don Bruno se salva porque pacta con los indios y se entrega a la defensa de los indios. Y Fermín mismo, en el último momento, se salva porque en cierta manera coincide con la defensa del indio frente a la presión o penetración del capitalismo. En esta posición, ahí, por otro lado, tengo la impresión de que en realidad se confunden planos históricos. Se plantean, por un lado, tiempos distintos, sintetizados dentro de una sola tiempo de la novela. Evidentemente, se podrían identificar en el transcurso de la novela épocas, caracteres y organizaciones que corresponden a 1900, otras que corresponden a 1920, otras a 1930 y otras al presente. En este momento, en este proceso, ha habido una serie de cambios, y estos cambios aparecen como consolidados, como mezclados, en una sola situación global. El indio idealizado aparece como una cosa masiva, con un contenido además telúrico. Incluso hay una frase en que se habla de las montañas que se levantarán y que llegarán cuando se levanten las montañas, cuando hable el Perú profundo en un sentido telúrico, todo va a ser transformado y trastocado. Pero además, ya dentro de la propia perspectiva declarada del autor, que dice que él escoge entre un mundo cooperativo frente a un mundo de la competencia. Desde este punto de vista, yo veo un cierto elemento que a mi juicio no me parece satisfactorio, y es que se plantea como camino
a la superación, al progreso, algo así como una expansión de una forma de vida comunitaria que por un lado es idealizada porque no existe con estas características en la época actual, y por otro lado es una actitud prerracional. Yo también soy socialista, pero yo creo que el socialismo se llega por una cooperación de espíritus libres, por un fenómeno de racionalización. En cambio aquí se presenta como un instinto primario que conduce hacia un perfeccionamiento a partir de valores, por un lado, creo no existentes, y por otro lado, creo que están superados. Esto creo que es el punto fundamental en el defecto del análisis, si es que se puede hablar de análisis cuando hablo de la obra literaria, que es fruto de la creación. Otro aspecto que me parece deficitario en la visión del Perú es una simplificación, una cierta abstracción en los mecanismos del poder nacional e internacional. Por supuesto, una obra literaria no es un análisis ni una tesis, pero da la impresión, al plantearse tal como se plantea, da la impresión de que en realidad el fenómeno capitalista fuera por un lado sumamente impersonal, a un grado que no lo es, y por otro lado mira los rostros de la isla con caras sumamente feas y simplificadas. Y además, los agentes secundarios de este capitalismo tienen una lucidez y un maquiavelismo que francamente en mi experiencia personal no he encontrado nunca. Hay un acierto también, me parece una cierta falta, así como hay a pesar de los efectos señalados, hay una penetración del carácter de los serranos. Por ejemplo, la tipificación de los diversos señores feudales es en realidad una página sociológica que puede perdurar en la historia sociológica de esto. Pero en cambio la tipificación de los miembros de lo que se llama en términos periodísticos o políticos la oligarquía está sumamente simplificada. Hay una especie de individuo central, el zar, que representa una serie de rostros. Yo personalmente he identificado hasta cuatro personas que corresponden a algunas de las pinturas hechas en el Brasil. Y luego, esa suma de poder que se concede a este zar no es concebible en ningún tipo de oligarquía capitalista, sea de país subdesarrollado o de país desarrollado. Esto en realidad creo que son las cosas básicas en cuanto a la novela. Vuelvo a invitar al doctor Quijano que se acerque. Ahora el asunto se ha puesto serio. El profesor Hans Babel considera que la realidad que muestra la novela no es ya o no corresponde a la descripción del Perú actual. Ha estado no la realidad, sino el marco histórico en el cual viven los personajes. El substrato social. la terminología de un profesor, de la mía no lo es tanto. Puede ser que en algunas zonas del país, efectivamente, el cuadro descrito no corresponda exactamente a la estructura
histórico, social del Indio actual. El Perú es un país con desarrollos tan diferentes. Los factores de todo orden que han determinado la realidad social andina son muy distintas en unas y en otras regiones. Por supuesto que la descripción que se hace en todas las áreas no puede corresponder nunca a la realidad del Valle del Mantaro, por ejemplo. Parece que no corresponde también a la Huancavelica. Para mí todo es una revelación, porque el año pasado yo estuve en casa de un hacendado huancavelicano en Huancayo. Nos invitó a una pachamama. Y en Huancavelica este señor tenía 4 pongos. Y estos 4 pongos prepararon la pachamama. Yo hablé con estos 4 indígenas que no sabían hablar castellano. El profesor Faber prefiere llamar a estos señores campesinos como niños. Esto nos llevaría a una discusión quizás importante, pero quizás extensa. Hay una diferencia, me parece, muy grande entre estos 4 pongos a quienes yo pedí muchos datos sobre su condición de pongos mientras preparaban la pachamanca. Me dijeron, por ejemplo, que no tenían plazo fijo para servir en la casa del hacendado, que se iban cuando el hacendado les decía que ya se fueran. Eso era un poco más duro que lo que yo había visto en los pongos del departamento de Apurímac, que no recibían absolutamente ningún pago por los días que estaban en la casa del hacendado de Huancayo, sino solamente la alimentación. Entre este indio y un campesino de Barochí o de Diablo, que ya no hablan castellano, o del Valle del Mantaro, hay una diferencia cultural bastante seria. Si no se usa la palabra indio, habría que inventar alguna otra, porque la palabra campesino para ambos no resulta preciso. Hay una distancia cultural muy grande entre uno y el otro. En cuanto a que esta estratificación de castas tampoco corresponde a la realidad que ha observado el doctor Faber, yo no le puedo decir que no, porque no conozco bien esa zona. Conozco una parte de la zona con una experiencia muy antigua. Yo estuve en la capital de la provincia de Tayacata un tiempo, pero hace muchos años, y yo no he escrito las fuentes de información para la novela han seguido la experiencia mía en Apurímac, en el Cusco. No hace 3 años, en el periódico Expreso de Lima apareció una mujer con un brazo cortado. La información del periódico decía que el señor Lomambil fue a su hacienda o alquila y todos los indios le besaron las manos, como es costumbre en esta zona. Y yo he visto como a una señora en Cusco hace ya unos 7 años, el indio al entrar a la casa de la señora esta continuó a hablar para alquilar su casa para la Escuela de Bellas Artes de Cusco, le besó los pies, no las manos. Según esta información periodística, una mujer no le besó las manos al patrón y el señor Lomambil le mandó cortar el brazo inmediatamente, y es una información de Expreso. De esto no hace sino 3 años. Y es un cuadro histórico que está ahí en todas las años.
Lo que habría que preguntarse es hasta qué punto se puede generalizar, y ninguna persona que tenga un mediano conocimiento acerca del Perú puede generalizar por entero, de manera absoluta, los personajes o la descripción que se hacen todas las años a todo el Perú. En el norte, por ejemplo, en Cajamarca, yo sé por informaciones de personas amigas que hay cárceles todavía o que hay haciendas con cárceles, ¿sí? Y sin embargo allí los indios ya no hablan de de tal modo, la descripción que se hace de los indígenas y de su relación con las demás castas es una realidad que corresponde a la zona de Apurímac y a la zona del Cusco. Y tendríamos que detenernos un poco más en detalles con respecto a Costa Rica. Puede ser que no sea cierto, es probable. Hay otra objeción muy seria del profesor Fabre, de la idealización de los indígenas, una posición indigenista peligrosa, porque todos los indios aparecen perfectos y aparece como que los indios fueran bondadosos biológicamente, por ser indios. Eso es un poco la imagen que usted ha percibido. Pero eso no muestra que es indio. No es indio. Pero no cree en los dioses montañas. Se vale de esa creencia para llegar a un fin político. Es totalmente racional o racionalista, son indios. En ningún momento aparece como indio. Es ateo. No cree ni en el Dios católico ni cree en los dioses locales. Y él considera que la máquina, que la técnica es indispensable para el desarrollo del país. En cuanto a que todos los indios son buenos, desventuradamente en este libro los personajes indígenas no son muchos, aparecen como masas. Los nomuicas tampoco aparecen como un hombre bondadoso, de manera intachable. Y en el momento en que le molesta a Caguamay, le manda una araña venenosa y lo liquida. Y eso no es muy bondadoso, que se diga. Pero puede aparecer, yo estoy de acuerdo en que en eso del editor tiene que saber más que yo. Eso puede ser, pero lo que yo insisto, de una manera muy categórica, es que el República no es de ninguna manera un indio. Es un creyente. No, tampoco. Él maneja a los indios mediante los mecanismos que son convenientes, que él conoce muy bien los indios para conducirlo a determinados fines. Sí, pero da a su muerte un sentido de identificación con la masa india, y lo que es esencial. No. Él, con su muerte, lo que da es la evidencia de que los indios se pueden manejar por sí mismos, que no es necesario un caudillo para pues se puede. Es decir, que la comunidad antigua puede volver y reformar y reestructurarse. La comunidad antigua puede servir de base para una comunidad moderna. Aquí hay un texto en que dice controlosamente
Claro que yo puedo haber estado medio fanatizado, yo no tengo por qué decirlo. Cristiano que también de cierta forma se identifica con lo indio, dice. Además, también, señor de Peralta ahora, República de Indios, en el sentido. ¿Cómo? Yo también, señor de Peralta ahora, República de Indios, en el sentido de no destruir lo que tenemos de antiguo, no destruirlo, desarrollarlo. ¿Está bien? Eso no es el indio. ¿Usted no sostiene eso, profesor? No, yo creo que hay que transformarlo. Pero eso es desarrollar, pues usted no puede desarrollar sin transformar. Desarrollar y transformar. Porque para desarrollar una cosa hay que cambiarla, hay que hacerla caminar. Hay que cambiarla, pero no transformarla. Hay diferencia. Desarrollar la vieja comunidad, los hábitos del águila y los hábitos de la mímica, la utilización mejor de la tierra de acuerdo con las prácticas indígenas. Porque Por lo menos he sido ambiguo. yo creo que entre la comunidad aún mejorada, entre comillas, y el colgós, hay una diferencia no únicamente de grado de producción, sino de naturaleza de la producción. Y de la relación. Y de las relaciones de producción, por supuesto. Yo, ¿cuándo tiene que desarrollar? Bueno, la verdad es que yo de ninguna manera he pensado, ni podría pensar que se piense o se ofrezca únicamente la perspectiva de un desarrollo sin transformación de la sociedad indígena como una solución para el Perú. Eso yo no lo he pensado. Lo que probablemente está mal empleada allí es la palabra desarrollo. Por lo menos en un sentido ambiguo. Ahora, sin embargo, habría que discutir un poco el terminajo. ¿Por qué nos llaman a nosotros subdesarrollados, a los otros países que están muy transformados, desarrollados? Entonces la palabra desarrollo también implica transformación. Pero es un problema. Cuando yo hablo de desarrollo, yo no estoy hablando de que las mismas cosas evolucionen sin cambiar, evolucionen sin mezclarse, sin tomar elementos de fuera. Pero por ejemplo, en este caso. Además, el no-Wicca ha tomado estos elementos de la ciudad. Y su concepto racional de las cosas se expresa como no puede ser sino en el discurso de una novela. Cuando le habla al otro, le dice: tú vas a morir, tú ya lo sufres, la máquina. Ahora, lo que probablemente no está bien explícitamente dicho, eso que yo dije al principio, que la sociedad peruana debe ser transformada, pero en este sentido convertirla en una sociedad en que lo fraternal y la solidaridad humana sea el elemento que impulse la marcha del hombre y no la competencia. Ahora, en ese sentido, el Perú cuenta con algunos elementos que son tradicionales. Ahora, yo no sé, esto puede ser un tema de discusión interesante. Yo creo que es un tema de discusión interesante. Si es mejor que no existan esas formas antiguas de cooperación para ir más adelante. Puede ser que sean mejores. Que la tradición pueda constituirse en lugar de esas formas tradicionales, en lugar de constituir un elemento positivo, pueda ser un elemento como la tradición es un arma de 2 kilos.
ilumina, pero contiene. Yo diría que hay una cierta vertiente utópica. Cuanto más tradicional, más conservadora una. Cuanto más vieja la tradición de un país, más conservador. Pero cuando se habla de desarrollo, en realidad no se debería, y creo que haya derecho pleno para entender de que se habla con un criterio estrecho, sino dando a la palabra el sentido. Pero el contexto total dice una república de indios, ¿no? Yo creo que el Perú es mucho más que una república de indios. Bueno, a ver, perdón, porque un parafito solo no vale por eso. Este lastre ganó el Perú como Inglaterra, uno fue una república de indios manejada por señores caritativos. ¿Quién dice eso? Esto dice Don Fermín. Ah, pero eso. Entonces le responde Peralta, que es uno de los que está en la corriente de la salvación. Le responde, yo también, señor de Peralta, ahora. ¿Quién responde? El demócrata cristiano. Ah, claro, pues el demócrata cristiano. Es algo. No es el don Wilson. Entre el don Wilson y Hidalgo hay una discusión bastante dura. No, en realidad lo que... No se debe ver, yo creo, el pensamiento del autor a través de... yo creo que Aníbal aquí va a poner los puntos sobre aquí. Quisiera esclarecer algo en dos palabras, ¿no? No puse en cuestión los personajes, que son muy bien identificados. El tipo del hacendado, de los Congos, yo le encontraba en Montevideo. No me extraña eso. Lo que me extraña es la estructura legal. En general, el marco donde evolucionan estos personajes, es decir, la estructura misma. Por ejemplo, hay una novela, como Todas las Sangres, en la cual todos los personajes están en movimiento, cambiando, en transición, se puede decir, se describen los hijos como gente estática. Que no mueven, que no se mueven en su tradición. Y están pegados a sus costumbres, a sus comunidades. Y entonces la impresión que hay varias comunidades, se describen dos comunidades completamente distintas. La Guaymarca, por ejemplo, es una comunidad, un marco social enteramente distinto a las comunidades de Pedro de la Guaymarca. Hay dos tipos de comunidades. sí, pero sin embargo, dentro de esas dos comunidades no hay este dinamismo de las personas viviendo en estas comunidades, falta de dinamismo que podría inducir a pensar que existe todavía un sistema de casas rígidas. Es mi impresión personal. Lo que quería explicar es que no pongo en duda los personajes que yo conozco y he reconocido mucha gente de nuestra. La estructura, una aclaración que va a servir para todos los que estamos hablando. Cuando usted habla de sistema de castas, y habla usted de indios y señores, ¿usted considera que este cuadro ya no lo ha encontrado usted en Montevideo? Bueno, yo no sé si existe todavía en el primer será. Lo pongo en duda. Porque en todas las comunidades hay sin embargo, procesos dinámicos. Un comunero, un niño, es una persona que no tiene razón. Hay que aparentemente da la impresión de que estamos debatiendo desde un pequeño desajuste, un pequeño caos, pero sin embargo ha surgido esta situación debido a que no hemos separado desde el comienzo la parte crítica literaria que planteó Escobar y después la parte del aporte sociológico que tiene la novela de Aguilera. Se ha confundido
Miguel se ha pasado a debatir de frente la segunda parte, y entonces en este problema nos hemos metido. Yo creo que tendríamos que seguir por el camino segundo, ya no es posible volver al primero, y como un intento de sistematizar un poco la discusión, quiero decir solamente muy breves cosas. Una es que José María Rieras, en Toda la Sangre, lo que intenta es, como lo que ha dicho ya tajantemente acá, es una novela social, una novela de corte social, una novela en sentido comprometido, como se habló en la reunión anterior. Entonces José María tiene su plan para esta novela, para dar un mensaje. Y la novela de José María Rieras, de Toda la Sangre, ofrece justamente una de las características de la sociedad actual de Perú, y es que refleja en muchos de sus aspectos una situación de pluralidad de procesos sociales y culturales, una situación de contrastes, una situación de desarrollos desiguales, una situación de desarticulación, una situación confusa en diferentes niveles y en diferentes sectores. Está claro en la novela de José María en muchos aspectos. Lo que sucede es que dentro de esta exposición que él hace, y dentro de esta inserción de personajes que cada uno tiene su carga social y su estatus dentro de la actual sociedad peruana, lo que sucede es que dentro de todo este plan, José María, en Toda la Sangre, toma parte implícita, podemos decir. Es decir, él se inclina más por dar preferencia, de acuerdo a su experiencia personal y a su simpatía, por un aspecto de la realidad, por un aspecto del proceso que ocurre actualmente. Este es uno de las cosas generales que quería decir. A ver, quizá no quiera agregar una cosa más. Yo agradezco la invitación en primer lugar, debo pedir disculpas al mismo tiempo a los participantes de esta mesa redonda y al auditorio por haber venido aquí más bien en calidad de auditor también. Y lo que tengo que decir en verdad es muy poco por eso mismo. En primer término, yo quisiera, con el perdón de Marcos que acaba de indicar lo contrario, decir que desde el punto de vista literario, no obstante que no soy miembro del gremio, me gustaría decir que en mi opinión, desde el punto de vista del escritor, la novela es realmente un franco progreso, no solamente por la estructura novelística nueva, sino por la riqueza del material que está contenido en la novela y que es realmente nuevo en toda la obra literaria de José María Rieras. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, el problema de ver desde el punto de vista de las ciencias sociales una obra literaria implica de alguna manera una especie de sociología del conocimiento. La literatura, como las demás artes, en mi opinión, son un modo de conocimiento y de comunicación al mismo tiempo. En consecuencia, lo primero que trataríamos de hacer es encaminar nuestro análisis un poco dentro de esta línea, que es en general la misma que indicó anteriormente el señor Fabra. Desde este punto de vista, lo primero que a mí se me ocurre es que la novela contiene un determinado tipo, una determinada percepción de la realidad de parte del novelista. Lo que nos interesa es ver de qué elementos está hecha esta percepción de la realidad, en primer término, y en segundo término, hasta qué punto de vista esta percepción se ajusta o no a la realidad. A mí me parece que hay toda una concepción del mundo, por un lado, y en segundo lugar, una teoría del cambio, y en tercer lugar, una posición política implicadas al mismo tiempo a lo largo de la novela. Yo convengo con el profesor Fabra que esta percepción de la realidad social del Perú que se trata de mostrar en la novela con la ambición de crear un gran fresco de la sociedad peruana actual, de sus factores y sus tendencias, no es muy clara
sobre todo por una razón, porque no existe un coherente manejo de los diferentes tiempos históricos dentro de los cuales se desarrolla la novela. Yo creo, en verdad, como el señor Fabre, que una buena parte de la situación social que aquí se intenta describir ya no es históricamente válida. Bien, pero esto necesita una corrección. No es históricamente válido cuando pensamos que históricamente hay una situación cancelada que aquí se describe. Pero esto, desde luego, no puede implicar que, a pesar de que históricamente hay una situación que ya no es válida, determinados elementos de esa situación histórica cancelada no están todavía presentes en el cuadro actual de la situación peruana. Bien, desde ese punto de vista, creo que aquí hay dos problemas interesantes que se nos plantean. Por un lado es, como indicó el profesor Powell, la estructura de casta dentro de la cual transcurren algunos de los personajes, algunos de los más importantes de los personajes. Y en segundo lugar, la noción de lo indio que aquí se contiene. Yo creo, en verdad, como el señor Fabre, que si intentamos simplificar, como parece de algún modo aparecer en la novela, aunque yo creo que no totalmente clara, aparece un poco la estructura de casta de manera muy simplistamente elaborada. Yo me inclinaría a creer que en este momento no es ya posible hablar en estos términos así de simplistas de una situación de casta en el país. Sin embargo, los elementos de casta no han desaparecido totalmente. Esto quiere decir, en consecuencia, que lo que más adecuadamente parecería ser aplicable a esto es una noción inexistente. No existe el término, no lo hemos inventado en las ciencias sociales, pero podríamos hablar un poco de la situación de casta-clase al mismo tiempo. Es decir, lo que se revela a través de una enorme ambivalencia de estándares, de conceptos y de criterios de evaluación social que provienen de un lado del régimen de casta y de otro del régimen de clase que se difunde a la escala de la sociedad global, pero que al mismo tiempo se confunden, se entremezclan y crean una estructura de transición. Esto es lo que evidentemente no aparece en la novela, donde hay más bien, aunque no totalmente claramente elaborada, no aparece esta situación de transición, aparece más bien la otra, la que está históricamente cancelada, y en ese sentido creo que el señor Pablo tiene razón. En segundo lugar, cuando pensamos en la noción de lo indio, obviamente si admitimos que la situación de casta, tal como la hemos admitido hasta aquí, ha sido ya eliminada de la situación peruana, pero si admitimos al mismo tiempo que los elementos de casta todavía son en algún grado pervivientes, la noción de lo indio debe ser ya más nítidamente elaborada. Yo creo, desgraciadamente, que en el panorama actual de las ciencias sociales todavía no existe ningún trabajo así de reelaboración de la noción de lo indio, y habría que realizarlo. Provisionalmente, lo que indicado en algún otro trabajo, lo indio no puede ser más tomado en este momento ni desde el punto de vista racial, ni desde el punto de vista estrictamente de casta. Tomándolo desde un punto de vista estrictamente cultural, lo indio ya no es de ninguna manera la cultura prehispánica, eso creo que es obvio para todos nosotros. Pero ¿qué es lo indio? Lo indio, de alguna manera, es algo que puede contener, grosso modo, los siguientes elementos. Elementos que provienen de la cultura prehispánica, pero totalmente modificados por la influencia de la cultura hispánica posterior, colonial, postcolonial y de los elementos republicanos actuales, que ha incorporado al mismo tiempo elementos de la cultura hispánica, también reinterpretados y modificados, que ha incorporado elementos de la cultura occidental posterior, igualmente reinterpretados y modificados, pero que todavía es legítimo hablar para un sector de la población campesina del país en términos de cultura limpia, en la medida en que todos estos elementos configuran una estructura relativamente, aunque no totalmente,
diferente de lo que podemos llamar también en términos más o menos vagos cultura occidental o la versión criolla de la cultura occidental. Desde ese punto de vista, creo también que la novela no refleja esta situación. El indio aparece como demasiado totalmente culturalmente distinta a la versión criolla de la cultura occidental, y que por eso no rescata la novela el proceso de transición, el proceso de conflicto y de integración cultural en que, al cual está al mismo tiempo sujeta la población campesina que podemos llamar india en este momento. En segundo lugar, esta teoría del cambio implícita que aparece para mí en la novela es una teoría sumamente incoherente. Y creo que esto muestra con mucha claridad, y creo que el personaje principal de la novela, Rendón Wilka, lo muestra con suma nitidez, muestra un poco las vacilaciones del autor alrededor de esta teoría del cambio y de las posibilidades o las perspectivas políticas de solución del problema campesino del país de este momento. Me parece que por un lado aparece una teoría del cambio como una progresiva sustitución de los elementos de la cultura tradicional en favor de los elementos de la cultura que podemos llamar moderna. Pero al mismo tiempo aparecen elementos de una teoría paralela del cambio que no logran integrarse con la otra, según la cual la cultura tradicional campesino-indígena podría ella misma desenvolverse e integrarse sin perder su contenido en el nuevo marco de la cultura moderna. Esta doble concepción es muy conflictiva, es incoherente, no logra integrarse en una teoría consistente del cambio. Y eso me parece aparecer muy claramente en la novela. Por otra parte, los participantes de la mesa redonda han incidido mucho en la opción indigenista del autor. Yo creo también que de la novela se puede desprender esto, pero no me parece que pueda desprenderse tan nítidamente como lo piensan aquí algunos de los participantes, especialmente Salazar, Oviedo y Bravo, que hay una opción indigenista. A mí no me parece aparecer esto con tanta claridad, pero el personaje Rendón Wilka es un personaje sumamente equívoco. Yo tuve a leer la novela la impresión un poco de que Rendón Wilka regresaba totalmente chorificado de la ciudad y que iba a proceder con suma astucia y maquiavelismo en la conducción política del proceso de insurrección campesina, y que entonces aparecía un poco disfrazado dentro de su propia población, pero la impresión siguiente, sobre todo al final de la novela, es que Rendón Wilka un poco se reintegra, no muy conscientemente, no totalmente, pero en algún sentido se reintegra al marco de lo indígena tradicional. Es esto un poco, obviamente, lo que muestra, creo, las vacilaciones ideológicas del autor respecto del problema campesino, las vacilaciones ideológicas del autor respecto de las probables soluciones a que puede tener el problema campesino. Yo no creo, francamente, que José María Rieras postule claramente una solución indígena del problema campesino, que en este momento, a todas luces, no aparecería viable. Yo estoy trabajando en este momento sobre el liderazgo del movimiento campesino y he recorrido durante el año pasado algunas de las zonas más afectadas por el movimiento campesino. Yo no he encontrado sino un líder indio dentro de todos los sindicatos campesinos que yo he conocido. De manera que no existe liderazgo indio en el movimiento campesino en este momento. Aparece solo por excepción y solo de manera totalmente aislada. Y el líder indio está ya él mismo en proceso de solidificación. No creo por eso que sea viable una solución indígena al problema campesino en este momento. Sin embargo, aunque claro, tener al autor presente es una ventaja, porque añades lo que dejó en el tintero, es también una desventaja,
porque aumenta al texto, de lo que aquí estamos discutiendo, los elementos que obviamente no puso en el texto. Por eso, a mí me parece que el autor no logró una solución coherente del problema campesino. Yo diría más bien que el texto se desprende más que otra cosa una solución indigenizante del problema, no diría más